Saludamos al presidente de la DIMAYOR, la División Mayor del Fútbol Colombiano, Fernando Jaramillo. Bienvenido a RCN Radio, doctor Jaramillo. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Un nuevo hecho de violencia que rechazamos desde RCN Radio, lo que sucedió anoche en el estadio Palo Grande de Manizales cuando terminaba el partido entre Once Caldas y Alianza Petrolera. Esto se está saliendo de control, doctor Fernando Jaramillo. ¿Cuál es la medida? ¿Qué se debe hacer para frenar la violencia en los estadios? Muy preocupados por estos hechos reiterados de violencia en los estadios, pues como lo vimos anoche. Esto no tiene ninguna justificación. Lo primero es buscar los responsables donde están los responsables y son los mismos, obviamente, gestores de esta violencia, que son las personas que invaden el campo, las personas que agreden a la gente del ecosistema del fútbol, que se agreden entre ellos mismos, que agreden a la policía. En fin, yo creo que lo que hemos visto en estos últimos días, de verdad lo tenemos que rechazar absolutamente todos. Los que obviamente estamos en el fútbol y los que apoyan el fútbol verdaderamente, esas no son personas que apoyan el fútbol. También yo creo que eso es una demostración de lo que pasa en nuestra sociedad y que muchas veces se manifiesta a través de estas acciones en un campo de fútbol y obviamente esto tiene una exposición mayor. Pero de todas formas sí estamos muy preocupados, estamos trabajando de la mano y tenemos que trabajar de la mano del gobierno central y de los gobiernos locales para ponerle fin a esto y para poder tener un control adecuado para que el fútbol se juegue en paz. El fútbol tiene que ser una celebración, el fútbol tiene que ser un momento en donde nos reunamos todos a tener un espacio de esparcimiento, pero no puede convertirse en una batalla campal. Eso lo rechazamos vehementemente los 36 clubes de fútbol y yo creo que todos los que de verdad queremos el fútbol en Colombia tenemos que estar preocupados y rechazar estos actos de violencia. Señor Jaramillo, pero hablemos de acciones reales, es decir, ¿ya plantearon alguna reunión? ¿Qué va a pasar la próxima semana con los clubes? Porque es que estamos hablando que cada 3 días tenemos que hablar de un hecho de violencia en el fútbol. Acciones reales, hoy teníamos una reunión que fue pospuesta nuevamente con el viceministro del Interior. Estamos pendientes de la reunión de la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en el Fútbol el próximo 27, yo creo que esa reunión es muy importante porque pues tenemos que trabajar de la mano del gobierno central y de los gobiernos locales para erradicar este flagelo. Ahí vamos a sentar nuestra posición con respecto a qué es lo que debemos hacer desde el punto de vista de corresponsabilidades. Yo creo que aquí hay una corresponsabilidad de muchos actores. Está en la responsabilidad de los gobiernos locales, está la responsabilidad, por supuesto, de la policía, está la responsabilidad de los mismos clubes, está la responsabilidad de los hinchas. Los hinchas no pueden seguir teniendo este tipo de actitudes y tomar las medidas necesarias seriamente esta vez para que esto pues se pueda controlar, porque si no, pues vamos a perder todos. Esa corresponsabilidad también le pregunto, señor Jaramillo, si le corresponde directamente a los equipos. ¿Qué pasa? Los gobiernos, la policía, cada vez que pasan estos hechos se habla que sancionan los estadios, que los hinchas no pueden ir, que a puerta cerrada, pero igual no pasa nada. Como las barras son libres, por supuesto, los hinchas son libres, pero como de pronto algún condicionamiento que pongan también los mismos equipos al momento de ingresar a los estadios o quizá fuera. ¿Es posible? No sé, me lo pregunto de esa manera porque es que uno no ve que pase nada en torno a este hecho. No, sí hay que hacer un control más estricto definitivamente. Parte de las soluciones que se tenían hace ya varios años era el tema de la identificación plena que no se ha podido llevar a cabo en algunos estadios, como en el estadio de Cali, en el Pascual, en el estadio inclusive de Tuluá, las personas que compran las boletas están plenamente identificadas. Yo creo que hay que llegar a eso, pero no solo identificación plena, también necesitamos controles en los estadios biométricos, también necesitamos que las personas que ya están plenamente identificadas se identifiquen con cámaras si es que hacen actos de violencia en el estadio y que haya sanciones más severas para estas personas. Lo que pasa es que nosotros tenemos sanciones deportivas y terminamos sancionando a los clubes, terminamos sancionando una tribuna por no sé, 6 fechas, 5 fechas, 10 fechas. Pero eso no es suficiente para esto, pues a las 10 fechas vuelven en venganza porque no los dejaron entrar a la tribuna e invaden el campo para perjudicar más al club. Entonces yo creo que acá hay que tomar decisiones de fondo. Primero, endurecer las sanciones desde el punto de vista penal para estas personas. No puede ser que personas que invadan el campo entonces no tienen ninguna consecuencia penal y que también el día de mañana puedan entrar a cualquier estadio. Eso no puede seguir pasando. Y para esto necesitamos obviamente el apoyo del gobierno central y de las autoridades. Le iba a hacer una pregunta con respecto al tipo de sanciones que deberían imponerse y le voy a dar un ejemplo muy, muy simple. El 6 de marzo, hace menos de un mes, en el estadio de Anfield, donde juega el Liverpool en Inglaterra, el Liverpool le ganó 7-0 al Manchester United.
Cuando el Liverpool metió el séptimo gol, un muchacho de 16 años saltó al campo, hincha del Liverpool, a felicitar, a abrazar a los jugadores del Liverpool. Y cuando llegó al grupo de jugadores se cayó, se resbaló y le terminó dando una patada sin querer a un jugador, a Andrew Robertson, un defensor del Liverpool. A ese muchacho lo acaban de suspender de por vida el Liverpool para que entre al estadio de Anfield. ¿No será que si en Colombia imponen 3 o 4 sanciones de esas, se reduce mucho el problema? Claro que sí, Juan Carlos, definitivamente, estoy con usted. Creo que hay que endurecer las sanciones desde el punto de vista deportivo, internamente en los clubes y desde el punto de vista penal también. Esto tiene que tener consecuencias, porque si no va a seguir pasando lo mismo. Ya vimos lo que pasó aquí en el incidente de Ibagué, pues no pasa nada, sí, obviamente se sancionó el jugador también, pero entonces ¿qué pasa con la persona que invadió el campo, agredió al jugador? Pues no, puede seguir entrando al estadio. Entonces sí, ahí hubo una sanción que dijo que no puede entrar al estadio por no sé cuánto tiempo, pero pues yo creo que debe ser la más drástica, y no solo eso, no solo de tener sanciones deportivas, que eso termina siendo una sanción deportiva, sino tiene que tener sanciones penales. O sea, la invasión a un campo de juego tiene que tener unas consecuencias penales porque pone en riesgo la vida de muchos actores del fútbol. Ayer vimos en Manizales cómo estaban al borde de agredir a los jugadores o agredieron a algunos jugadores, y a los pobres personas de logística, que es parte de la responsabilidad del club, no están preparadas para detener una horda de personas de verdad poseídas, no sé por qué, que van a agredir a unos jugadores o a un árbitro o a los actores del fútbol. Entonces sí estamos en una situación delicada y creo que la tenemos que abordar con toda la seriedad y con corresponsabilidad. Vuelvo y digo, esto no se va a solucionar señalando cada uno quién es el responsable, nosotros señalando a las alcaldías señalándonos a nosotros al gobierno central. No, tenemos que sentarnos en una mesa y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer entre todos? El fútbol profesional pues, es una actividad privada, y sin la ayuda y sin la colaboración de las autoridades, pues no se puede dar el espectáculo. Ya lo vimos definitivamente en estos últimos días. Sí, pero la pregunta es, usted dice, tenemos que sentarnos todos. ¿Cuándo se van a sentar? ¿Alguien va a convocar la reunión? Porque cada vez que pasa esto se lamentan y se lamentan en público. ¿Cuándo va a haber una reunión para tomar decisiones? Ya la convocaron, la aplazaron. Obviamente el gobierno tiene demasiadas cosas importantes en su plato en este momento, y está convocada para el 27, la próxima semana. Fernando, finalmente quería preguntarle, usted ha hablado de esas acciones reales y de los cambios que se plantean no solamente para tener sanciones deportivas, sino sanciones penales y poder individualizar a estas personas, pero desde DIMAYOR, no sé, voy a decir algo que quizás no sea lo correcto, pero estatutos, artículos, implementar, no sé, diferentes determinaciones de los clubes para que se puedan tomar el tipo de sanciones que se tomaron en el caso, digamos, que plantea Juan Carlos. Tenemos un código único disciplinario que pues, está estricto para las sanciones para los clubes, que terminan siendo sanciones para los clubes y no para los hinchas, esa es la verdad. Tenemos un manual de seguridad que ya implementamos para todos los clubes, que está basado en las mejores prácticas de Conmebol y FIFA, y que cada vez que hay una reunión del PMU, pues llevamos esas consideraciones para que las tengan en cuenta, y muchas veces son ignoradas, ¿sí? Entonces, también nos tenemos que poner de acuerdo en que si presentamos soluciones, pues no, que esas soluciones y esas consideraciones pues sean tenidas en cuenta en las reuniones del PMU. Y yo creo que hay que hacer más definitivamente. Ahora, ¿qué más? Sí, volvernos más estrictos entre nosotros también, en sancionar disciplinariamente acciones como las que hemos visto, como lo mencionó Juan Carlos, un ejemplo, nunca volver a dejar entrar a un hincha de por vida que tiene ese tipo de actitud a un estadio. Esa yo creo que es una sanción que podemos nosotros implementar, y ver entre nosotros definitivamente qué más podemos aportar, porque los primeros interesados en que esto no suceda somos nosotros. Sí, ¿qué están haciendo? Pues sí, hemos hecho muchas cosas, pero parece que esto nos está desbordando toda nuestra capacidad creativa, porque pues no pasa nada, y ustedes tienen razón. Cada día tenemos un incidente de estos, y sí que vamos a tener una reunión y que entonces nos vamos a reunir en la Comisión Nacional, pero no pasa nada, no hemos ni siquiera podido implementar, y esto es una autocrítica también, el tema de reconocimiento de entrada a los estadios, porque siempre nos señalamos, no, esa es una inversión que tiene que hacer la alcaldía, no, esa es una inversión que tiene que hacer los clubes, ¿no? Entonces, yo creo que viendo esta situación tan grave, sí nos tenemos que poner de acuerdo entre todos para tomar decisiones serias.
Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día. A ustedes, gracias.